Bueno, más que trauma raquimedular, aunque pues las lesiones medulares tienen mucho que ver con ese tipo de trauma, voy a hablar como lesiones medulares en general, pues como para el enfoque y hacer como esa relación del examen físico que uno hace en estos pacientes y cómo hacer como esa relación con la anatomía pues de la médula espinal. Bueno, entonces primero pues quería comenzar recordando pues como la topografía vertebromedular. Recordar que la médula espinal es, está cubierta y protegida por una pues por un caparazón de vértebras que sería la columna vertebral que tienen diferente forma y en cuanto a la clínica pues nos ayuda mucho porque dependiendo del nivel de la lesión del paciente pues nos permite hacer una correlación con el nivel espinal que está lesionado, porque eso es lo que tenemos al examen físico para correlacionar. Entonces recordar que pues la columna vertebral está dividida en varios segmentos, cervicales, torácicas, lumbares, y 5 sacros que se fusionan y forman un solo hueso que es el sacro y una vértebra coxígea. Que pues lo que tenemos más a la mano para hacer un examen físico son las apófisis espinosas y eso es lo que nos va a ayudar a determinar el nivel de la lesión a nivel de la columna vertebral. Pero dentro de esta pues tenemos la médula espinal, que es un cono de sustancia gris, sustancia blanca, que a diferencia de la corteza cerebral, la distribución de la sustancia gris es diferente, va a estar hacia la parte interna de la médula y la sustancia blanca va a formar unas columnas o unos cordones alrededor de esta, que están, pues son los axones de las diferentes neuronas formando las diferentes columnas de las vías ascendentes y descendentes que vamos a ver. Igual que la columna, pues también, que la columna vertebral, pues también se divide en los mismos segmentos, pero hay que tener en cuenta que la médula espinal es mucho más corta, entonces por eso es que hay que tener en cuenta la topografía, que aquí queda como más representada. Entonces, cuando nosotros evaluamos un nivel sensitivo, un nivel motor, es importante saber a qué nivel está la lesión y eso lo sabemos pues al examen físico haciendo como la prueba de sensibilidad con el tacto, las diferentes formas de sensibilidad y las herramientas que tengamos, pues si tenemos un diapasón, si tenemos algo frío o caliente, si tenemos algo como para hacer ese tipo de discriminación, pues lo vamos a poner en los diferentes dermatomas. Pero como les decía, la médula espinal es mucho más corta, entonces la topografía del nivel espinal se va a correlacionar dependiendo de la vértebra donde esté. Entonces de C1 a C3 pues no hay como complicación, pues si la lesión es a este nivel, se va a correlacionar el nivel de la médula espinal con el nivel de la vértebra, pues van a estar equiparables, pues en a la misma altura. Pero ya cuando estamos de C4 a C7 y de ahí en adelante tenemos que ir sumando. Entonces, por ejemplo, si estamos, si a nivel, pues a nivel del examen físico sospechamos una lesión en T2, pues sabemos que tenemos que sumarle 2 al segmento medular, entonces la lesión en realidad al examen físico es T2, pero a nivel espinal va a ser T4. Y eso es muy importante como para diferenciar en qué nivel, pues cuál es el nivel espinal y cuáles serían como las alteraciones y los dermatomas y miotomas que estarían afectados. Es importante también recordar pues como núcleos importantes porque eso también lo tenemos que evaluar al examen físico, como es el núcleo accesorio, que se va a ubicar entre C1 a C5, que es el núcleo que controla el esternocleidomastoideo y el trapecio, y muy importante el núcleo frénico, que se ubica entre C3 y C5, que es el que controla pues el diafragma. ¿Qué sucede? Pues que lesiones tan altas se pueden asociar con alteraciones
en la dinámica ventilatoria. Entonces, siempre tener en cuenta que cuando sospechamos un trauma cervical, es importante estar vigilando como el patrón respiratorio de estos pacientes. Aquí a grandes rasgos, pues recordar, como les decía, la sustancia gris está hacia la parte interna, va a estar como en una conformación en forma de H o de mariposa. Va a tener también columnas, una columna gris posterior, una columna gris anterior y unas laterales, que es donde están como los cuerpos celulares del sistema simpático y parasimpático, y las columnas posteriores donde están los cuerpos celulares de las células, pues de las neuronas sensitivas, y en la parte anterior las neuronas motoras. Además, pues tenemos una raíz posterior que es, digamos, los axones que llevan la información sensitiva, y la raíz anterior son los axones que llevan la información motora. Estos se van a unir y van a formar una raíz, un nervio espinal. En cuanto a las vías de conducción nerviosa que hay que tener en cuenta, pues todas tienen como una representación, pero las que están resaltadas son como las que quiero repasar, porque digamos que es como la clínica que más buscamos y lo que más puede presentar el paciente cuando hay lesión de pues de estas columnas a nivel espinal. Entonces tenemos los tractos ascendentes o sensitivos, de los cuales vamos a repasar tres: el tracto espinotalámico lateral y el espinotalámico anterior, que son los encargados de la sensibilidad superficial. El tracto posterior, que está conformado por y por el fascículo grácil uniforme, que son los que se encargan de llevar la información de sensibilidad profunda, y de los tractos descendentes, el tracto córtico espinal, que es el mismo la misma vía piramidal, que pues es el encargado como de todos los movimientos finos voluntarios que hacemos. Entonces, importante recordar como la distribución que tienen estos tractos, y también como la distribución somática que tiene el cuerpo, la representación que tiene el cuerpo a nivel de la médula. Entonces aquí les señalo en el cuadrito el fascículo espinotalámico lateral anterior y anterior, que es lo que nos va a llevar la información de sensibilidad superficial. Recordar que lo que son las columnas laterales y anteriores y todos estos tractos van a tener una distribución que lo más distal a la columna, pues lo más periférico de la médula espinal, perdón, nos va a inervar lo que es más distal, es decir, todo lo que es el lumbosacro, y lo más cercano a la línea media de la médula nos va a inervar lo más central y lo más medial que tenemos en el cuerpo, que sería dorso cervical, pues lo que es miembros superiores y tronco, así como lo hace también el fascículo córtico espinal. Tiene como esa misma distribución porque están ubicados en las columnas anteriores y laterales, versus pues la sensibilidad posterior, que digamos que ahí difiere un poco porque es como lo contrario. Fascículo grácil está más a medial y lleva la información de los miembros inferiores, es decir, lumbosacro, y fascículo cuneiforme está más hacia lateral y lleva la información de sensibilidad profunda de la parte más medial del cuerpo. Aquí volvemos pues como a repasar las diferentes distribución de estos tractos. Entonces, tracto córtico espinal lateral, tracto córtico espinal anterior, y los espinotalámicos lateral y anterior, y fascículos gracílico uniforme, que están en la parte posterior. Entonces, en cuanto a las vías sensitivas, pues en cuanto a la vía del dolor y temperatura, que sería el haz espinotalámico lateral, y también pues el espinotalámico anterior tiene como el mismo recorrido. Recordar pues estas vías es importante porque así es que como correlacionamos con el examen físico si el paciente presenta o no una alteración en este tipo de sensibilidad. Entonces, pues los axones sensitivos entran a través de la de raíz posterior porque es la que tiene la información sensitiva, y va a ser
sinapsis con las neuronas de primer orden que se encuentran en la médula espinal a nivel del asta gris posterior. Esta sinapsis, esto hace que pues esta neurona de primer orden en esta vía va a decusar a nivel de la médula espinal, decusa al lado contralateral, es decir, que la información que llega del hemicuerpo derecho se va a decusar al hemicuerpo, pues a la médula espinal, pues la hemimédula espinal izquierda, y va a ascender de forma contralateral toda la información, tanto de, pues toda la información de sensibilidad superficial va a ser contralateral. Entonces ya sabemos que si hay alguna lesión a nivel de estas vías, las manifestaciones clínicas del paciente van a ser contralateral a la lesión que presentó el paciente. Bueno, los acciones de la neurona de primer orden van a seguir ascendiendo contralateral por todo, pues, la médula espinal, la médula oblonga, el cerebelo, y llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde hace sinapsis con las neuronas de segunda orden, y esta al final hace sinapsis con la neurona de tercer orden, que ya se ubica en la corteza cerebral en la circunvolución poscentral, que es el área sensitiva primaria y donde tenemos el homúnculo sensitivo. Entonces esta es como la vía así simplificada de la vía pues de toda la sensibilidad superficial, que es como lo más importante a tener en cuenta cuando evaluamos como al paciente. En cuanto al fascículo grácil y cuneiforme, es importante recordar que, pues como es información sensitiva, también ingresa por raíz posterior, también hace sinapsis con neuronas del asta gris posterior, pero a diferencia de la sensibilidad superficial, esta sensibilidad profunda no va a decusar, sino que asciende ipsilateral por los fascículos grácil y cuneiforme. Grácil, toda la información de miembros inferiores; cuneiforme, la información de tronco y miembros superiores. Sube ipsilateral por toda la médula espinal, la médula oblonga, y a nivel del cerebelo, los núcleos grácil y cuneiforme forman un fascículo que es el cúneo cerebeloso, y ahí es donde decusan hacia, pues hacia el hemisferio contralateral para hacer lo mismo, sinapsis en el núcleo ventral posterolateral del tálamo para llegar otra vez a corteza sensitiva primaria. Que es importante aquí, y pues recordar que a pesar de que decusa, lo hace muy arriba, pues ya lo hace en sistema nervioso central. Entonces lesiones a nivel de médula espinal de estos fascículos siempre van a ser de presentación clínica ipsilateral. Y en cuanto a las vías motoras, entonces tenemos el fascículo córtico-espinal o la vía piramidal, que como pues su nombre lo dice, va desde la corteza hasta la médula espinal. Esta inicia en el giro o la circunvolución precentral, que es el área motora primaria. Ahí en las neuronas de la corteza cerebral, pues se va a extender este axón a través de la corona radiada, de la cápsula, del brazo posterior de la cápsula interna, va a descender y aproximadamente a nivel del bulbo raquídeo forman las pirámides, por eso se llama vía piramidal. El 80% de toda esta vía córtico-espinal va a decusar a nivel del bulbo raquídeo hacia el lado contralateral, y el 20% va a continuar, pero aproximadamente a nivel cervical dorsal de la médula espinal también decusa. Y finalmente pues llega a las astas anteriores de la médula espinal, y lo que es el fascículo córtico espinal lateral va a dar la inervación o la información a los músculos más distales, y el 20% que no decusa en bulbo raquídeo, pero sí lo hace más adelante los músculos más proximales.
En cuanto al examen físico, pues tener en cuenta que lo que vamos a evaluar son los dermatomas y los miotomas. Los dermatomas son ese componente sensitivo de cada nervio espinal, que es el que se forma con la raíz posterior y anterior, eh, pues que sale de la médula espinal y ahí se forma el nervio. Esos nervios pues van a distribuirse en una porción de la piel y eso es lo que vamos a valorar en la sensibilidad. Los dermatomas pues es importante como para conocer la distribución topográfica del nivel de la lesión y hay unos dermatomas que nos van a ayudar como pues que son como básicos y nos ayudan a identificar rápidamente el nivel de la lesión dependiendo de dónde sienta o no el paciente. Entonces, importantes dermatomas como T10, que está ubicado a nivel del ombligo, T4, que está ubicado a nivel del pezón, C6 es de C5 a T1, que son todos los dermatomas del brazo, C4 a T2 serían los dermatomas del tórax anterior. Y los miotomas se refiere como a esos músculos que están inervados por los axones motores de ese nervio espinal. Entonces, dependiendo del músculo, pues va a haber un movimiento específico. Entonces, por ejemplo, los dermatomas, pues hay diferentes formas de aprendérselo. Pues la que más me parece fácil es así como eh, con esta posición, porque pues ya uno tiene en cuenta que la parte cervical de los dermatomas está los miembros superiores y parte de la columna cervical y parte de la porción occipital de la cabeza, los dermatomas torácicos, todo lo que es el dorso, los lumbares, que a veces esto es lo que más lo complica a uno, cuando es lumbar, cuando es sacro, entonces lumbar, todo lo que es la parte anterior de los miembros inferiores y de los genitales y todo lo que es sacro, la parte posterior de los miembros inferiores, lo que es y la región perianal. Y las miotomas, pues es muy importante tener en cuenta cuál es la raíz nerviosa, cuál es el posible nervio que está afectado y cuál es el movimiento que se debería haber afectado. Por ejemplo, una lesión en C5, pues va a haber afectación de la abducción del hombro si se afecta ese nervio específico. Bueno, en cuanto a las lesiones raquimedulares, pues recordar que tenemos los síndromes, que es como lo que vamos a ver, pero que hay dos tipos dependiendo de la lesión, las completas y las incompletas. Las completas, pues generalmente uno cree que pues cuando hay una sección completa, eso, pero pues hay una definición un poquito más estricta, que es cuando vamos a definir una lesión completa cuando hay ausencia de sensibilidad y pues de movimiento a nivel de los segmentos sacros, es decir, S4, S5. O sea, si la lesión fue en L5, de ahí para abajo debe haber nula sensibilidad y nulo movimiento, incluyendo S4, S5. Y las incompletas es que por debajo de la lesión hay pérdida de la sensibilidad y de la movilidad, pero se preserva la movilidad y la sensibilidad de los segmentos sacros. Y esto es muy importante como por esto y como en el enfoque del trauma raquimedular. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene la sospecha de un trauma raquimedular, es muy importante evaluar, hacer la valoración perianal de la sensibilidad, del tono anal, por lo que les decía, para saber si esa lesión es completa o incompleta. Si tenemos una sensibilidad conservada y hay un tono, pues hay tono anal, o sea, las dos cosas, a pesar de que el paciente pues no pueda mover las extremidades o dependiendo del nivel de la lesión, si conserva esas dos funciones, tanto la sensibilidad como el tono anal, estamos ante un trauma raquimedular incompleto. Listo, pues ya ese no hay pierde, ya lo definimos si el paciente preserva esas dos funciones. Si de lo contrario la sensibilidad y el tono están abolidos, pues en ese momento no tiene sensibilidad, el paciente no siente y al tacto rectal, pues el esfínter está hipotónico, lo que tenemos que hacer es un reflejo que se llama bulbo cavernoso. Mientras se hace pues el tacto rectal, hacer la estimulación en el glande del pene
para ver si hay ese reflejo y hay tono en el esfínter anal. Si ese reflejo bulbocavernoso es positivo, eso nos habla de un trauma raquimedular completo, es decir, que no hay ni sensibilidad ni tono, pero se conservan los reflejos porque pues la médula pues tiene, digamos, lo que es pues los tractos ascendentes y descendentes dañados, pero el reflejo se conserva. Entonces, hasta ahí tenemos un trauma raquimedular completo porque cumple con la definición de que no tiene sensibilidad ni tono anal. Si no hay sensibilidad ni tono y tampoco reflejo, tenemos que sospechar un shock medular, porque al la médula estar tan inflamada, ni siquiera permite que esa información que viaja rápido y se devuelve por la médula, que sería el reflejo bulbocavernoso, ni siquiera pueda llegar. Entonces, en ese momento que sospechamos un shock medular, tenemos que dar la espera de 24 a 48 horas que pase esa fase aguda para volver a evaluar ese reflejo bulbocavernoso e identificar si fue un trauma raquimedular completo o incompleto, después de que pase como la fase aguda del shock medular. En cuanto a los síndromes, entonces tenemos múltiples síndromes y pues la idea de las lesiones medulares es identificar, poder encajar esa clínica del paciente en estos diferentes síndromes, porque las causas, aunque el trauma es una de las principales en algunos de ellos, pues por ejemplo el síndrome del cordón posterior o de los cordones posteriores, generalmente más que un trauma, pues puede tener otro tipo de causas y hay que saber pues cómo enfocar el paciente, pues obviamente también dependiendo de la historia clínica. Aquí pues les muestro esta imagen pues como que representa los síndromes más comunes y más frecuentes y qué es lo que sucede si se afecta. Por ejemplo, el síndrome de cordón de la médula espinal, el síndrome central, pues va a afectar todo lo que esté eh, inervado por estas columnas que están más hacia medial. Entonces, como recordábamos que lo que son las columnas laterales y anteriores, la parte más medial, eh, tenemos la inervación de la porción más, más medial del cuerpo, pues lo que es el tronco y miembros superiores. Entonces, generalmente estos pacientes con este síndrome van a tener debilidad, alteración de la sensibilidad superficial y debilidad más hacia el tronco y miembros superiores. Pero en cuanto a la sensibilidad posterior, la sensibilidad profunda, perdón, va a estar más dada hacia los miembros inferiores. Entonces, esa combinación de clínica tenemos como que encajarla dependiendo de la topografía de la médula. Aquí tenemos el síndrome de cordón anterior. Pues, por ejemplo, etiologías de este síndrome central, pues podría ser en cuanto a trauma, un trauma de desaceleración, aceleración o enfermedades como una siringomelia, enfermedades autoinmunes podrían entrar aquí. En el síndrome anterior, generalmente causado por eventos isquémicos que disminuyen el flujo de las arterias espinales anteriores. Un evento como sepsis, un shock, una isquemia medular podría causar este tipo de síndrome. Y aquí pues entonces vamos a tener que va a haber alteración principalmente de la vía y pues de la sensibilidad superficial, tacto leve, presión, temperatura, dolor, contra la altera de la lesión y alteración de la vía motora, pues debilidad ipsilateral a la lesión. Tenemos aquí el síndrome de hemisección espinal, que generalmente está asociado a trauma. Entonces aquí los síntomas van a estar, todo lo que es motor va a estar ipsilateral y todo lo sensitivo, toda la sensibilidad superficial afectada va a estar contra la lateral de la lesión, pues por la vía que veíamos, y la sensibilidad profunda, como sus vías son ipsilaterales, pues van a estar afectados de manera ipsilateral como lo está la vía motora.
Y tenemos el síndrome del cordón posterior, que una de las etiologías más comunes es el tabes dorsal por sífilis. Entonces es un paciente que tiene toda la alteración de la sensibilidad profunda, conservando la vía motora y la vía de sensibilidad superficial generalmente. Bueno, listo. Eso era como lo que tenía para comentarles hoy. Muchas gracias, Vivian. Vivian, muchas gracias, estuvo súper chévere, así cortico y súper puntual. ¿Me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ingresé un poquito tarde, qué pena, porque estaba con estudiantes. Lo vivían súper bien. Lo que dice tu compañero es cierto, es bien resumida la información. No más para tener en cuenta en cámara y me gustó para diferenciar entre chocar y necesitar completamente. Muchas gracias, Vivi, que te extrañábamos por estos lados. Listo, chicos, ya voy a compartir pantalla para comenzar con lo de malformación de Chiari. Listo, Nati, gracias. Por supuesto, Nati. Gracias. Recuerden llenar la asistencia de bienestar. Ahí ya mandé el link. Listo, chicos, me avisan porfa si ya están viendo. Sí, ya. Listo. Bueno, chicos, entonces les voy a hablar un poco sobre la malformación de Chiari. Bueno, esto es como lo que voy a hablar, que es definición, un poquito de anatomía, cómo se clasifica, la epidemiología, fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico y cómo se haría el tratamiento. Bueno, entonces para comenzar tenemos que la malformación de Chiari es un defecto estructural que va a consistir en un desplazamiento de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno que nos va a provocar la obstrucción del flujo de salida de líquido cefalorraquídeo. El señor que vemos a la derecha es el doctor Hans Chiari, que pues es muy recordado por un artículo que publicó en 1891 en donde escribió lo que ahora conocemos como las malformaciones de Chiari. La malformación de Chiari tipo 1 pues fue descrita por primera vez por él mismo en una mujer de 17 años que murió de fiebre tifoidea y sufría de hidrocefalia, pero no tenía síntomas relacionados con el cerebelo o la médula. Pues esta malformación fue descrita como un alargamiento en forma de clavija de las amígdalas y las divisiones mediales de los lóbulos inferiores del cerebelo en proyecciones en forma de cono que acompañan al bulbo raquídeo hacia el canal espinal, pero que no afectaban tampoco el bulbo raquídeo. Bueno, en cuanto a anatomía, pues recordemos que las amígdalas cerebelosas son estructuras ovoides que se encuentran en la superficie inferomedial de cada hemisferio cerebeloso. Están unidas pues al cerebelo subyacentes por el pedúnculo amigdalino y están relacionadas a nivel medial con la úvula del vermis, a nivel superior con el lóbulo loculonodular, al nivel anterior con la superficie posterior de la médula y la fisura cerebelo-medular, y a nivel posterior inferior con la cisterna magna. Importante también pues recordar que el suministro sanguíneo de las amígdalas
arteriales por medio de una anastomosis de las ramas de las arterias cerebelosas inferior anterior y la cerebelosa inferior posterior. Y a la derecha está señaladito pues el foramen magno para que lo tengamos presente. Bueno, en cuanto a la clasificación, tenemos que las malformaciones de Chiari se van a clasificar según morfología y gravedad de los defectos anatómicos, que generalmente pues los vamos a ver por medio de las imágenes. Entonces, el Chiari tipo 1 pues es como el menos grave y pues se encuentra a menudo de forma incidental. Se va a caracterizar por una o ambas amígdalas cerebelosas puntiagudas, es decir, que no las vamos a ver redondeadas y que se proyectan 5 milímetros por debajo del agujero magno. Esto pues lo vamos a hacer trazando una línea desde Basion hasta el opistón o sea, la línea de McRae. Esa línea pues la nombraron así. La tipo 2 va a consistir en una hernia del tronco encefálico y un cerebelo más imponente. Y pues también vamos a ver, además de las amígdalas y el vermis cerebeloso herniados, vamos a ver un disrafismo espinal distal abierto o un mielomeningocele. En el tipo 3 ya pues va a haber la herniación del romboencéfalo, y vamos a ver un meningoencefalocele occipital bajo o cervical alto. Y el tipo 4, pues hoy día se considera obsoleto, pues antes de convertirse como en un diagnóstico obsoleto, era una variante muy controvertida y muy rara que pues mostraba una hipoplasia cerebelosa grave y era muy similar pues a la agenesia cerebelosa primaria. Hay otras clasificaciones pues que son como muy controvertidas, en donde vamos a tener la Chiari tipo 0, 1.5 y 5. La Chiari 0 pues se va a caracterizar por una siringomegalia sin hernia del cerebro posterior. En el 1.5 vamos a tener que es una progresión del tipo 1 con un aumento del descenso de las amígdalas cerebelosas y va a haber una cierta afección del tronco encefálico. Ya en el tipo 5, pues es como la variante más grave que se tiene y representa una agenesia cerebelosa con descenso del lóbulo occipital y una hernia a través del agujero magno. En cuanto a epidemiología, pues solamente les voy a nombrar como el dato más relevante y es que la malformación de Chiari tipo 1 es el tipo más común y pues ocurre aproximadamente en un 0.5 a 3.5% de la población general, con un ligero predominio hacia las mujeres. En cuanto a la etiología, pues realmente hay como muchas teorías que se han propuesto, incluidas pues ya a nivel molecular, hidrodinámicas y mecánicas, con diferencia pues que los diferentes mecánicos pues pueden tener como la misma malformación de Chiari, así sean teorías como diferentes. Entonces, aquí como lo principal que se puede decir es que el volumen reducido de la fosa posterior nos va a conducir a un desplazamiento de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno. Y pues posteriormente a que ya diagnostiquemos las malformaciones de Chiari tipo 1. Entre las causas tenemos que puede haber una hipoplasia congénita primaria o secundariamente por cambios morfológicos adquiridos como un cierre prematuro de las suturas, displasia calvareal o una genética sindromática. También importante resaltar que se han identificado mutaciones en los cromosomas 1 y 22 como posibles causas de la hipoplasia hereditaria en la fosa posterior. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues tenemos que tener como muy en cuenta que los signos y síntomas neurológicos nos pueden surgir desde dos mecanismos principales. Uno va a ser la compresión directa de estructuras neurológicas como el foramen magno circundante y el canal espinal. Y otro va a ser el desarrollo de la siringomegalia o la siringobulbia.
También pues es importante tener en cuenta que la obstrucción del flujo de salida de líquido cefalorraquídeo nos va a dar eventualmente un resultado del desarrollo de siringe y que se van a desarrollar unas cavidades llenas de líquido dentro de la médula espinal o el tronco del encéfalo, lo que nos va a provocar síntomas neurológicos a medida que la cavidad se expande. También está la teoría de que en algunos pacientes vamos a ver los huesos de la base del cráneo subdesarrollados y pues esto nos va a producir que haya un volumen reducido de la fosa posterior. También hay otras teorías de que hay unos mecanismos relacionados particularmente con trastornos del tejido conectivo, como lo podríamos ver, por ejemplo, en el síndrome de Ehlers-Danlos. Bueno, les voy a hablar como un poquito de las 5 teorías como más principales o las que más han sonado acerca de cómo se da la malformación de Chiari tipo 1. Entonces, sabemos que pues es una condición que denominarse preferentemente de acuerdo pues a la fisiopatología o a la etiología. Entonces, pues actualmente no hay un concepto etiológico o fisiopatológico uniforme que se pueda aplicar en cuanto al tipo 1 en los pacientes que tengamos. Entonces, los mecanismos que más comúnmente se han encontrado detrás de esta malformación, pues vamos a tener primero el asentamiento craneal y o inestabilidad atlantoaxial, en donde pues se ha notado una asociación entre el tipo 1 y las anomalías esqueléticas de la unión cráneo-cervical, en donde vamos a tener pues el asentamiento craneal. Entonces, aquí se va a tener que, va a haber una apófisis odontoides retroflexionada en un 26% de los pacientes o una invaginación basilar en el 12% de los pacientes con tipo 1. Entonces, aquí pues vamos a tener también la hipermovilidad occipito-atlantoaxial y el asentamiento craneal observados en trastornos hereditarios del tejido conectivo, como lo son el síndrome de Ehlers-Danlos. Y pues hay estudios que han hecho en donde se ha encontrado que un 12.7% de pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos se les ha encontrado esta patología. Entonces, los autores de ese artículo pues sugieren que la hipermovilidad de las articulaciones pueden contribuir a la formación del panus retrodontoideo y a síntomas atribuibles a la impresión basilar. También está la teoría de la hipotensión infraespinal, en donde vamos a tener que la ectopia amigdalina puede desarrollarse secundariamente debido a la baja presión del líquido cefalorraquídeo en el canal espinal. Entonces, esto puede ocurrir de forma idiopática o por razones iatrogénicas. Generalmente se suele ver en pacientes después de una derivación lumboperitoneal o debido a una fuga de líquido cefalorraquídeo después de una cirugía espinal. La otra teoría que hay es sobre la constricción craneal, que pues en el artículo que pude revisar donde me hablaban de estas teorías decía que en las últimas 2 décadas pues se le ha prestado como mucha más atención a la teoría de una fosa craneal posterior pequeña desde el punto de vista del desarrollo que nos va a causar una constricción craneal y la herniación del rombencéfalo. Pero pues esta teoría no es como muy aplicable en todos los casos de malformación de Chiari tipo 1 y pues los datos de los estudios sobre el volumen de la fosa craneal posterior en pacientes con tipo 1 no son uniformes. Listo. La siguiente teoría es sobre la hidrocefalia,
en donde pues el propio Hans Chiari nos relacionó que la ectiopía amigdalina está relacionada con la hidrocefalia. Entonces, en muchos de sus estudios, él habla sobre esto, pero pues también se habla de que la compresión de la hidrocefalia y la circulación del líquido cefalorraquídeo es muy limitada o prácticamente inexistente en estos pacientes, y que la posible relación entre la hidrocefalia y la hernia del cerebro posterior, pues hay que revisarla más desde una perspectiva nueva. La otra teoría que se tiene es la hipertensión intracraneal idiopática, y pues esto es como mucho más evidente cada vez más, y pues hay como muchos estudios observacionales en donde se respalda esta hipótesis como una afección que ocurre en muchos de los casos de forma secundaria o se superpone a la hipertensión intracraneal idiopática. Finalmente, pues quería hablarles de que la justificación de las diversas teorías fisiopatológicas detrás de la malformación de Chiari tipo 1, pues aún es muy discutida. Como ven, pues hay 5 teorías y todas hablan como un poco de cosas diferentes, y pues que realmente cuando estemos como intentando encontrar la etiología de algún paciente en el que de pronto lleguemos a sospechar que tiene esto, pues debe ser como muy dirigido, porque pues puede variar de paciente en paciente. En cuanto a la presentación clínica, pues vamos a tener que lo más común que vamos a ver que se presente es que el paciente nos manifieste una cefalea suboccipital y dolor de cuello en un 80%. También vamos a tener que los síntomas se van a exacerbar cuando se le pide al paciente que realice la maniobra de Valsalva. Y otras presentaciones que tenemos comunes son las alteraciones oculares, los síntomas otoneurológicos como mareos, pérdida de la audición o vértigo, la ataxia de la marcha, fatiga generalizada, y pues también tener en cuenta que no es raro que encontremos a pacientes con hallazgos radiológicos compatibles con malformaciones de Chiari y que no tengan manifestaciones clínicas, como les mencioné al inicio, puede ser un hallazgo incidental. En cuanto al diagnóstico, pues como ya se los había mencionado, la evaluación por imágenes en este caso es muy importante. Como lo que se ha escrito es que lo mejor es realizar una resonancia magnética, y pues también se pueden realizar otros estudios como la mielografía, en donde pues nos puede ser una alternativa en pacientes en los que no podemos hacer una resonancia magnética, y la tomografía o la radiografía de cuello y cabeza pues nos pueden revelar ya sean los defectos óseos asociados comúnmente, como donde también podríamos ver la unión cráneo-cervical, para realizar, de ser necesario, una planificación quirúrgica. En cuanto al tratamiento, pues tenemos que estos pacientes que no presenten síntomas, pues pueden ser tratados médicamente. Entonces, lo que es la cefalea y el dolor de cuello los podemos tratar con relajantes musculares, AINES, y el uso temporal de un collarín cervical si es necesario. Pero pues hay estudios que nos demuestran que la cefalea y las náuseas pueden mejorar con el tiempo, y pues no habría que tomar medidas en cuanto a esto si tenemos un paciente que no es tan sintomático. Cerca de un 90% de los pacientes que podamos tener con Chiari tipo 1 pues pueden permanecer asintomáticos. Aún así logremos diagnosticar una siringomegalia. También se tiene pues el tratamiento quirúrgico, en donde pues este es como el tratamiento principal en estos casos, y pues el objetivo es restablecer el flujo de líquido cefalorraquídeo a través de la unión cráneo-vertebral para aliviar la presión sobre el cerebro y
el cerebelo posterior mediante la descompresión de la fosa posterior. La cirugía pues se va a recomendar en pacientes que estén muy sintomáticos, que tengan una hernia amigdalina confirmada, y en caso de que tengamos una hernia amigdalina sintomática con o sin siringomegalia, pues se recomienda que haya una observación y que no se sugiera como esta medida a menos de que se desarrollen síntomas con el tiempo. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, hay como 3 principales, pero como se van a dar cuenta, también hacen parte como de las teorías que se tienen de fisiopatología. Entonces vamos a tener la hipotensión intracraneal, la ectopía amigdalina, la hernia amigdalina por aumento de la presión y la hernia por aumento de presión intracraneal. Bueno, ya finalmente tenemos que pues estos pacientes, a pesar de que pueden ser asintomáticos, no están exentos de poder presentar complicaciones. Entonces hay como 8 complicaciones principales que se pueden presentar y pues son el pseudomeningocele, la fuga de líquido cefalorraquídeo, la meningitis, infecciones en la herida, en caso pues de que se haga una intervención quirúrgica, un mal funcionamiento del tronco encefálico inferior, el hematoma epidural, apnea o lesiones de la arteria vertebral. Y listo, chicos, acá está la bibliografía, pues si alguien quiere leer, con mucho gusto le puedo pasar la presentación para que miren la bibliografía, y eso era todo lo que les quería hablar. Nati, muchas gracias. Nati, yo tengo una duda. Dime. No sé si me la puedas contestar porque no sé si tal vez tú también te habrás hecho esa misma pregunta. Pues los pacientes que están muy asintomáticos no tienden como a progresar y no sería mejor hacer un abordaje, por ejemplo, quirúrgico antes de que pueda empeorar, o no sé si, pues si tal vez leíste algo de eso como, corregir el error antes de que empeore más. Lo que, pues en los artículos que logré revisar, lo que nos hablaban era que la idea es que de pronto sí, porque como viste es un hallazgo incidental, digamos en el caso de que tú lo llegues a encontrar, lo que sí se recomendaba es como, bueno, tú miras los factores de riesgo que tenga el paciente y de acuerdo a eso, por ejemplo, puedes tomar la decisión de hacerle una vigilancia, ¿cierto? Como cada cierto tiempo. Digamos, por ejemplo, en el caso de que te llegue un paciente, digamos que tiene síndrome de Ehlers-Danlos y tiene los síntomas que te mencioné, tiene una cefalea, cuando le haces maniobra de Valsalva se le precipitan los síntomas, tiene también algunos síntomas, alteraciones oculares, síntomas otoneurológicos, entonces digamos tú como que se te prende el foco y dices como, pues puede que tenga esto, entonces le mandas una resonancia y resulta que en la resonancia sale que tiene, no sé, de pronto tiene un desplazamiento de la articulación atlantoaxial, entonces diagnosticas una malformación de Chiari tipo 1. Lo que tú puedes hacer es, como el paciente está asintomático, primero le haces el manejo médico, ¿sí? Mandándole pues, los relavantes musculares, el AINE, si es necesario le mandas el collarín, y si el paciente no mejora o mejora por un corto periodo de tiempo, ahí se puedes evaluar junto con un neurocirujano la posibilidad de realizar la cirugía para que no te vaya a progresar a un Chiari tipo 1.5, luego al 2 y así sucesivamente. Así tiene mucho sentido. Muchísimas gracias, Nati. Dale, con gusto. Nati, hola, ¿me escuchas? Sí, profe, te escucho. Nati, no, muchas gracias. Me encantó mucho y ya me habías comentado cuando nos encontramos en la universidad que ibas a combinarlo con leerles, darlos, entonces me gustó ese enfoque y ya sabemos pues tú por la patología
y la manera en que lo enfocaste y lo explicaste el día de hoy fue supremamente claro. Quería agradecerte por tu tiempo y Muchas por gracias. la dedicación con este tema, Ana. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y me alegra que les haya interesado el tema porque a mí la verdad me llamó mucho la atención y pues como lo habíamos hablado con Mauro, cuando uno habla de algo que le gusta, se nota. Entonces, muchas gracias por la atención a todos. Gracias a ti, Nati. No sé si de pronto alguien más tiene alguna preguntita, alguna duda.